Agradecidos y motivados por esta participación en el Congreso Multidisciplinario Ciencia Latina 2023, que lleva como lema Uniendo Fuerzas para el Avance de la Ciencia en América Latina, se considera relevante el proceso de comunicación de avances y resultados en el proceso de investigación dirigida a la aspiración de grado doctoral en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Veracruzana. Es así como se presenta a continuación el siguiente tema que forma parte de mi tesis doctoral. Propuesta que consiste en un indicador territorial que permita discernir acerca de qué tan preparadas se encuentran las localidades para afrontar un desastre. Al analizar una de las variables consistente en el concepto operativo alusivo a políticas públicas, se emprendió el análisis de la estructura normativa a través de la cual se hace el cumplimiento institucional de atención a desastres desde la figura de la protección civil. En el marco internacional se reconoce la Agenda de Prevención y Atención a Desastres, por lo que cada país destina un ámbito institucional acorde a su marco normativo. En el caso de México, surge la institucionalización de la protección civil a partir de los efectos del sismo de 1985, por lo cual se partió de la idea de aplicar un concepto sistémico para dar lugar a una atención expedita y articulada por parte de los actores gubernamentales y sociales. Con el tiempo, esta figura fue transmutando hacia una institucionalización acorde a los 3 niveles de gobierno en México, esto es, federal, estatal y municipal. Al reconocer estos 3 niveles con figuras representativas y a su vez una estructura administrativa reconocida a nivel de dirección con su normativa específica y documentos de planeación, a través del tiempo ha venido operando acorde también a las especificidades de las localidades y regiones. La resiliencia, entendida como la capacidad que tiene el ser humano para superar sus propias condiciones, ha sido propuesta dentro de la aplicación de las ciencias de la salud, específicamente en enfermería y psicología. Sin embargo, a tratar de pasar este concepto al ámbito territorial, cabe entonces suponer la capacidad que se tenga en materia de infraestructura y equipamiento para que las regiones con sus localidades sean capaces de prever y afrontar un desastre. El tema de la resiliencia es una de las prioridades a considerar en las agendas y documentos de planeación. Esto en cuanto al marco normativo en sus diferentes niveles de gobierno. Como procedimiento metodológico, se hizo uso del análisis de contenido para someter el concepto resiliencia al conteo de frecuencias y así saber la orientación conceptual del término. Por otra parte, en la escala comparativa se observó el mismo término a diferentes niveles y finalmente el término asociado a otros conceptos. Para el caso de México se reconoce que la institución encargada de afrontar las acciones preventivas, operativas y de recuperación de un desastre tiene como eje la protección civil. En este sentido, se observa que el marco normativo se organiza a nivel federal y estatal bajo la figura de secretaría. Sin embargo, reconociendo el carácter autónomo del nivel municipal, queda supeditada la consideración en apego a su conformación local y circunstancias específicas. Es por ello que se recurrió al análisis de contenido para ubicar el término resiliencia dentro de la normativa para saber de qué manera se está abordando y así esclarecer acerca de si es necesaria una normatividad específica o se trataría de identificar los alcances conceptuales que ya se encuentran contempladas en la ley. Tan solo en la fracción 28ª del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil con las últimas reformas al 2014, el concepto resiliencia aparece como un sujeto de capacidad de resistencia dentro de la definición de la gestión integral de riesgos. En la fracción 46ª del mismo artículo, la resiliencia forma parte de uno de los aspectos de la intervención preventiva en la definición de reducción de riesgos, mientras que en la fracción 48ª se describe su definición propia, consistente en una caracterización centrada en la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de un fenómeno contingente.
Hasta la fracción sexta del artículo 10 se habla de un fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad como la última fase anticipada a la ocurrencia de un agente perturbador. Esta idea se refrenda en el artículo 23, donde el concepto resiliencia se especifica como una de las atribuciones del Centro Nacional de Protección Civil. En cambio, en la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente desde el 1 de agosto de 2013, se alude a la resiliencia como un equivalente de resistencia de la sociedad y así su caracterización va de un sujeto hacia un objeto de la sociedad al identificarle como resistencia de la sociedad en complemento a un desarrollo sostenible. Esto en la fracción 25ª del artículo 5. En la fracción 38ª, al definir la reducción de riesgos de desastres, se alude a una resiliencia social hacia la cual debe dirigirse la intervención preventiva. En la fracción 40ª del mismo artículo se define a la resiliencia alineada a la ley federal. Por otra parte, aparece mencionada como prioridad del Sistema Estatal de Protección Civil. En la fracción segunda del artículo 58 es mencionada como un mecanismo de la Secretaría en cuanto a considerar la caracterización resiliente en su planificación. Por otra parte, en la descripción de la cultura de protección civil y reducción del riesgo de desastres, se apuesta en la fracción segunda del artículo 89 a que el fortalecimiento de la resiliencia en la población se relaciona con la generación de mayores capacidades para afrontar situaciones de emergencia. Bien, ¿qué pautas se encuentran? Metodológicamente, los avances tecnológicos y la apertura de sistemas libres, así como la gestión de grandes volúmenes de datos, han permitido la evolución metodológica para el diagnóstico y el seguimiento de los desastres a nivel internacional. Esta situación no excluye a México, pues a su vez se han venido incorporando herramientas como plataformas de software libre y poco a poco se están incorporando espacios para la captura de información desde una participación ciudadana en los medios electrónicos. Es así como se observa una evolución institucional a la par de la tecnológica. A esto se añade una evolución conceptual que ha estado transitando desde el concepto de protección civil hasta la gestión integral del riesgo y recientemente la incorporación de este concepto, resiliencia. En la revisión del marco normativo se considera importante la consideración de la resiliencia, esto como un concepto que se está considerando en las agendas locales, así que puede apreciarse el alineamiento conceptual. Finalmente, la caracterización operativa que se ha detectado con su respectivo alcance, por lo que se espera contribuir en los referentes de procedimiento que pudieran replicarse en las diferentes normativas de América Latina, y así unir fuerzas para el avance multidisciplinario de los diferentes frentes que se ocupan de la protección civil. Con el agradecimiento a Ciencia Latina por organizar y convocar a este congreso multidisciplinario, se procede a finalizar con la exposición de resultados de la presente propuesta. Muchas gracias.